siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con el padre Guillermo Laverde, con quien vamos a tocar un tema muy espinoso, muy sabroso. Se trata de las huacas, los entierros y los espantos. Padre Guillermo Laverde, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, hermano. Todas las veces que he venido aquí hemos venido a hablar de cosas muy serias, muy trascendentales. Sí. Hoy vamos a tertuliar, entonces invito a las personas que nos vean para que se disfruten la tertulia. Hoy no vamos a hablar de cosas demasiado serias, pero sí muy bacanas. Vamos a tertuliar un poquito sobre estos temas. Bueno, los televidentes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el padre Guillermo Laverde con huacas, entierros y espantos? Hombre, yo podría decir que es un hobby intelectual. Yo no sé si eso será un neologismo, pero se me hace que es un hobby intelectual. Desde que era muy niño crecí en un ambiente donde se hablaba mucho de esto. Y luego en el desarrollo de mis estudios, tanto para sacerdote como para psicólogo, y luego en la práctica profesional y hablando con muchas personas que les interesa el tema, me he ido metiendo mucho en este tema y lo disfruto. Para eso, para tertuliar con la gente. Qué bien, aquí no vamos a establecer doctrina ni religiosa ni científica. Vamos a tertuliar. Y de hecho es un tema que muchos de nuestros padres y abuelos lo recuerdan mucho y se lo cuentan a uno y uno se compenetra mucho con esas historias. Yo le cuento que no solo es eso, yo me siento con los jóvenes hoy, con la gente joven, y se sientan alrededor de uno con la boca abierta. Por ejemplo, cuando tengo oportunidad de ir a una finca y ponemos ese tema, incluso personas con mucho calibre intelectual lo disfrutan mucho. Es un buen tema para tertuliar. Qué bien. Y yo le digo a la gente y a mis queridos televidentes, les doy un consejo. Vea, en lugar de irse usted a hacer visita a hablar mal de los demás, comience a hablar de espantos. Eso no ofende a nadie, pasa uno muy rico. En lugar de hablar de la vecina, de la hija de la vecina o de la otra por aquí o del otro por allá, hablemos de espantos. Se entretiene uno 2, 3 horas, se le va el tiempo sin ofender a Dios por ningún lado. Entonces es un buen tema para tertuliar en la casa. A los amigos que nos están siguiendo, vamos a tertuliar de eso. Padre, y agreguémosle a esa parte que usted dice, todos los jóvenes, inclusive los mayores, terminamos antes de acostarnos, echándonos la bendición, encomendándonos a todos los santos que conocemos por el miedo que sentimos a estas cosas. Yo cuento esto, pero no lo cuento mucho donde llevo parejas, de pelados, de novios y novias, porque a raíz de estas historias resultan con el cuento de que no pueden dormir aparte. Entonces yo a eso sí no les cuento esto, porque me hago acreedor de parejas espontáneas. No, es que me tuve que ir a dormir allá porque es que le dio miedo. Me daba miedo, ¿cierto? Claro. Entonces, que no se cumpla aquello de hace tiempo de la Edad Media. Había un verso que decía: una mujer y un fraile durmieron juntos, porque les daba miedo cielito lindo de los difuntos. Entonces yo no quiero como achacar ese problema. Eso está muy bien. Bueno, padre, usted nos hablaba fuera de cámara de que íbamos a iniciar con un cuento para ambientar un poco este tema. A raíz de este hobby mío, cuando era niño escuché muchas historias, y entonces en la revista Andes de Caleb me invitó alguna vez y le dije: hombre, yo quiero contarle una historia y se la voy a narrar a manera de cuento, si le parece bien, y para nuestros televidentes y teleaudientes, porque puede que esté alguno por ahí haciendo otra cosa y solo nos esté escuchando, podríamos leerle el cuento, tal como está en la revista Andes de nuestro amigo Caleb. Claro que sí. Entonces vamos a leerlo un poco y ahí podemos empezar. Claro que sí. El Hospital San Rafael, donde hoy está la Ciudad de la Cultura. Vieja casona ya medio en ruinas que seguía sirviendo a todos los que allí llegaban. Un lunes cualquiera, en la sala de urgencias, volvía en sí Darío Popo, mote que se había ganado porque en apariencia, como decían las buenas gentes, era pobre de espíritu. Pero que va,
era más avispado que cualquiera. En cuanto abrió los ojos, la rolliza enfermera de turno se le acercó y le preguntó qué le había pasado. Darío lo único que le dijo fue: llámeme a don Silvestre Restrepo, señor muy conocido por sus caudales y por ser el patriarca de una familia de fina solera de esta población. La enfermera pensó que Popo deliraba, pero este insistió tanto que llamaron a don Silvestre. Don Silvestre llegó un poco desconcertado por la llamada, pero curioso por el asunto. Después de los consabidos saludos, Popo le dijo de una: anoche hablé con su hermano Rafael y le mandó a decir que usted no ha cumplido con el compromiso que hicieron junto al Limón. Que se acuerde de lo que usted se comprometió a hacer y que le mande decir las misas gregorianas. Don Silvestre palideció y un temblorcito raro le cogió todo el cuerpo. ¿Usted cómo sabe eso?, le dijo, entre asustado e irritado. Ya le dije que anoche en la casa de ustedes hablé con él, contestó Darío muy seguro. Pero si mi hermano hace como 40 años que se murió, ¿cómo habló con él?, dijo don Silvestre cada vez más asustado. Vea, hagamos una cosa, continuó diciendo el tal Popo. Yo sí hablé con él. Don Silvestre le dijo: entonces voy a traer unas fotos de mi familia y me muestra cuál de ellos fue el que habló con usted. Ah, listo, respondió el bobito, que no era tal, cada vez más tranquilo. Al poco rato retornó don Silvestre al hospital con visible nerviosismo y entregó a Darío un gran paquete de fotografías ya amarillentas, en las que se veía personas de todas las edades de su prestigiosa familia. Popo entonces las fue pasando rápidamente como sin interés, pero de pronto se detuvo en una en la que se veía un personaje de cuerpo entero metido en un solemne traje negro. Inmediatamente, sin alcanzar a pronunciar palabra, se desmayó de nuevo. Como seguía en el hospital, le auxiliaron de inmediato y comenzó a balbucear: ese es. A don Silvestre no le quedaron dudas. La foto era la de su hermano y el mensaje era cierto. Esa misma tarde, Darío salió del hospital y, como era su costumbre, se fue a tomar tinto, como nosotros, con sus vecinos, que estaban muy inquietos por su salud, pues ellos lo habían llevado de urgencia al hospital la noche del domingo, cuando a las 12 pasaditas, al ver que no salía de la vieja casona de los Restrepo, donde se había comprometido a esperarlo a cambio de una media de aguardiente, al terminar de abrir el portón, encontraron a Darío tirado en el piso como muerto. Darío les había dicho que aunque habían desocupado la vieja casona, porque nadie aguantaba vivir allí por los espantos, él tenía que entrar faltando un cuarto para las 12 de la noche allá, pues iba a hablar con una persona. Y si después de que dieran las 12 en el reloj de la torre de la iglesia, él no había salido, entraran y lo sacaran. Don Felipe, que era uno de los vecinos que le auxilió, le preguntó ya en la tarde del lunes qué era lo que le había pasado. Le insistió: cuéntenos ahora sí, pues mire que nosotros le cumplimos a usted. Darío Popo, entonces con sonrisa socarrona, como saboreando el hecho de tener a sus vecinos pendientes de sus palabras, arrancó con su relato. Mi cuñado es policía y lo trasladaron para acá, para Andes, y como él ve por mi mamá y yo, nos vinimos también nosotros. Cuando llegamos, nos dijeron que había una casa muy grande, cerquita de la plaza, donde estuvo el cuartel antes, y que la alquilaban muy barata porque allá no se amañaba nadie, pues se espantaban mucho. Mándese un chorrito
Interrumpió Gustavo, uno de los vecinos. Popo no se hizo rogar y a pico de botella se mandó el primero y siguió su relato. Nos pusimos a vivir en esa casa grande y muy vieja. A mí no me daba miedo, porque yo he sido siempre muy devoto de las benditas ánimas del purgatorio. Y empezaron los espantos. ¿Qué se sentía?, preguntó con aire solemne don Bernardo, el mayor de los presentes. Se sentían pasos que salían de la casa para el solar y allá se oía todas las noches como un viejo vomitando, porque se quejaba muy feo. Ese solar es chiquito, a un lado tiene un limón viejo y otros palos. ¿Usted lo conoce? No, nosotros no hemos entrado allá. Ah, bueno, pero sí es muy feo. Una noche yo no dormí y cuando sentí al viejo quejándose, me fui para el solar a ver qué era. Cuando pasé la puerta, vi junto al limón como una pelota alumbrada por dentro que brincaba. Yo me arrimé y cuando estaba cerquita, eso se volvió como en una calavera. Y oí que me dijo. ¿Y cómo hablaba?, interrumpió Felipe. Espere, hombre, deje contar, dijeron los demás. Hablaba como entre un tarro, contestó Popo, yo no sé cómo. ¿Y qué le dijo?, preguntó con la misma solemnidad don Bernardo. Me dijo que hiciera desocupar la casa y que cuando nos fuéramos a los 3 días tenía que venir antecitos de las 12 de la noche, que allá junto al limón hablábamos, que era muy importante y que estaba muy necesitado. Yo le dije que listo. Después no se volvió a sentir nada. Mire, se lo pues, regalo para que padre, se lo cuente a sus hijos claro y a que sí. sus amigos, el cuento del cachaquito. El cuento del cachaquito. Padre, historias como estas cuentan mucho los abuelos y los bisabuelos. Esas ¿sí? historias eran muy comunes. Yo tengo un grupo de historias narradas de esa manera, Sí. algunas muy vívidas y muy cercanas a las personas. Los autores de esta historia los conocí personalmente. Ah, qué bien. Padre, los televidentes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una huaca y un entierro y por qué se asocia también con los espantos? En el folclore antioqueño llamamos espanto a lo que en otros ambientes llaman fantasmas. Para nosotros es muy común decir lo espantaron. Ajá. Y es muy común decir está saliendo un espanto. Pero es muy del folclore antioqueño y de la colonización antioqueña. En otros lugares se habla de fantasmas. Pero habría que hacer unas distinciones. Sí. Primero, lo que llamamos huaca Sí. es la sepultura de los indígenas, en general de cualquiera de los pobladores precolombinos. Sí. Y ellos tenían la costumbre, como en Egipto y en otras culturas, de sepultarse con todo lo que tenían pensando que había otra vida. Eso. Con todo lo que le pertenecía. Con todo lo que le pertenecía a ellos. En algunos casos incluso con sus esclavos. Tenían que enterrarse con ellos. Pero en el caso de nosotros, en el ambiente de nosotros, se encuentra mucho vasijas de arcilla, oro, porque aquí habían minas de oro, sal, e incluso me han hablado de esmeraldas. Dicen que en la zona que corresponde a esta parte nuestra, hacia Santa Rita, había una pequeña mina de esmeralda, o todavía la hay, no la han explotado. Pero los antiguos me hablaban de esmeraldas en esta zona. Entonces, la huaca es eso, la sepultura de los indígenas. Seguramente que nuestro amigo Gustavo Zapata nos hablará mejor de ese tema. Claro. Y aquí los primeros que venían a buscar aquí el estilo Pacho, venían buscando sepulturas y lo llamaban sepultureros. Ellos decían, vamos a sepultear, era Claro. a desenterrar las sepulturas de los indígenas. De los indígenas. A eso llamamos huaca. Huaca. En cambio, el entierro Sí. se refiere a una época posterior, cuando las luchas partidistas eran muy fuertes y muy sangrientas. Entonces recordemos que estaba el bipartidismo con toda su fuerza, liberales y conservadores, Sí. pero de una manera, diría yo, muy elemental. Cuando ganaban los unos, expropiaban las riquezas de los otros. Entonces, si los del Partido Liberal ganaban, Sí.
inmediatamente iban por lo que tenían los conservadores. Perdón, padre, cuando usted dice que ganaban, ¿qué? ¿Eran unas elecciones? Unas elecciones o ya. una guerra. Una guerra. Porque, por ejemplo, en los 1000 días ahí no hubo elecciones, ahí era a la Era una redonda. guerra. Cuando vino nuestro querido fundador, don Pedro Antonio Restrepo Escobar, venía derrotado de Río Negro. Sí. Entonces había sido derrotado tanto militarmente como ideológicamente. Se tuvo que esconder por aquí. Eso. Entonces, cuando aquí habían esas cosas, los del partido perdedor, lo que haya sido, de miedo a la revancha del partido ganador, enterraban sus cosas. Casi siempre en la pesebrera que había en la casa o en las gruesas tapias como las de la casa cural, que la tapia que tenemos en la casa cural mide 1,20, el mero grosor. El mero grosor. Entonces perfectamente ahí se puede esconder un baúl y se vuelve a tapar con tierra. En ese tiempo no había cemento, no había reboque, no había todas estas cosas, simplemente era una tapia montada en tierra. Entonces cogían, metían el baúl y luego volvían a poner barro fresco y tapaban con cal y se acabó el asunto. Entonces el que enterraba tenía la esperanza de que se terminaba la guerra o se terminaba el periodo del contrario y podía volver a desenterrar sus riquezas. Pero muchos murieron sin desenterrarlas. A esa gente corresponden estas historias. Y podríamos hablar enseguida pues, de la teoría que explicaría por qué se presentan ellos. Entonces, la huaca, volvemos a decir, es la sepultura de nuestros indígenas. El entierro son tesoros, casi siempre monedas de oro o joyas preciosas que se escondían para que el adversario que había ganado o la guerra o las elecciones no me las quitara. Entonces la enterraban y muchos volvieron a recuperarlo de hecho. Pues se acabó la pelea o se acabó la disputa y volvían y sacaban sus tesoros, otros no. Bueno, y entonces los tales espantos o fantasmas están asociados a estos entierros. Ahí viene otra distinción. No sé si nuestros amigos televidentes van a seguir las distinciones que son un poco teóricas. Sí. Es distinto el espectro y el fantasma. Muchas de las personas que vemos en televisión, ese que veíamos en algún canal nacional, de que ahí están o no sé qué, claro, sí. los cazafantasmas de la televisora inglesa y norteamericana, en realidad se están refiriendo a espectros, que es una categoría diferente. Ya. El fantasma tiene más relación con estas historias que acabamos de decir. Entonces, ¿el espectro qué es? Y hoy lo admitimos en el mundo de los que nos gusta leer esto con una cierta cientificidad. A eso iba, sí. O sea, hay cierta parte de algo científico referente a esa... Lo conocemos como la disciplina de la parapsicología y tiene un método científico. Sí. Entonces, cuando trabajamos eso desde esa metodología, hacemos más relación al espectro. El espectro es una entidad de la energía y el espectro es como si fuera el trozo de una película que se repite, como cuando usted ve una película proyectada en una pared, que usted ve la película pero usted no tiene ninguna relación con quienes están ahí en la película. Así es el espectro. Entonces el espectro muestra, incluso se puede filmar en algunos casos, acciones repetitivas de personas o incluso de cosas. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los carros fantasmas que en estas carreteras dicen algunos que han percibido, que van manejando y que pronto sienten que viene un carro y se acerca y no hay nada. Y no hay nada, sí. Y un carro no tiene espíritu, pero si deja espectro, como lo que tenemos ahí, esa escalera en el fondo, sí deja un espectro. Entonces lo que trabajamos más hoy son espectros. Y el espectro no hace ninguna relación con el espectador. Igual que si tú ves una proyección de una película o de un videobeam, entonces tú puedes ver, por ejemplo, o las personas que después me vean a mí ahí, me pueden ver en la pantalla, pero en realidad no tienen ninguna relación conmigo. Entonces casi que la pantalla es un espectro de Guillermo. Entonces eso estamos tratando de descubrir qué es lo que permite que una determinada energía se quede allí. Entonces, por decir algo, hablan del teatro de Jardín, el teatro remodelado de Jardín, donde ven un espectro.
de una persona que llamaban la escopeta. Eso es otra historia muy interesante que tuve oportunidad de estudiar. Sí. Ese es un espectro. Esa energía tiene la figura de una persona, es más bien diluida y hace cosas que no tienen que ver nada con el presente del espectador. Además de eso, lo pueden captar ciertas personas que llaman hoy sensitivas, ¿sí? Que pueden captar eso, y eso es perfectamente explicable. Digámoslo así, eso es un don que tiene esa persona. Más que un don, yo diría que es una facultad de la mente, posiblemente el funcionamiento del cerebro. Y eso corresponde también al fenómeno que hablábamos fuera de cámara, de reconocer lugares cuando uno no ha estado allá. Es una capacidad cerebral y no corresponde a un don espiritual o divino. No, más bien es una función del cerebro que no hemos podido explotar suficientemente. En los grupos militares y de policía, hoy en día prácticamente en todas partes se acepta la participación de sensitivos y han ayudado a esclarecer muchos crímenes y han ayudado a establecer incluso lugares donde hay escondidas armas o documentos valiosos. Y es una facultad extrasensorial. Estamos estudiando, digo estamos porque estoy metido en un grupo donde trabajamos un poco eso. Entonces ese es el espectro y no tiene que ver nada con las convicciones espirituales. Quienes estudiamos eso, hay personas que somos muy creyentes en la vida eterna y hay otros que se dicen agnósticos y otros que abiertamente se dicen ateos. Y sin embargo tenemos un lenguaje común en lo que se refiere a este fenómeno, porque es un fenómeno entre comillas físico. Entonces ese es el tema de los espectros. Entonces lo bajamos por un ladito y es el de los cazafantasmas y todas esas cosas. El tema de los fantasmas es más complicado, porque el fantasma interactúa con la persona, como estudiamos en el cuento. Mire que aparece como si fuera una persona viva. Le habla, le dice haga tal cosa, le da instrucción, le manda razones a otras personas vivas. Explicar el fantasma es mucho más complicado. Entonces también intentan hoy dar alguna explicación científica, pero hay más disparidad de criterios en lo del fantasma. La mayoría de los que pensamos en fantasmas tenemos una fe clara en la vida eterna. Y entonces ahí sí nos tendríamos que meter en otro campo. Entonces el espectro no interactúa con nadie y hace como una acción repetitiva. El fantasma, por el contrario, parece tener identidad propia, se reconoce y aparece con la vestimenta o con el lenguaje o con los gestos de una persona que ya no está viva. Ese es el fantasma. Bueno, padre, cuando se habla de esta parte de mitos y leyendas, que se habla de La Llorona, del cura sin cabeza, de todos estos mitos y leyendas, ¿eso tiene mucho de cierto o en realidad es eso? ¿Son mitos? Yo pienso que ese tema sí es mítico y de folclore. Algunos de esos le han encontrado una explicación racional e histórica. No sé si usted ha oído comentar que es muy común en Antioquia y que era en toda esta zona, que el amor de tres patas. Y la razón histórica era porque nuestros mayores, tal vez los abuelos míos, quizás porque eran arrieros, contrabandeaban tabaco. Al principio del siglo XX era tan grave contrabandear tabaco como contrabandear hoy cocaína. Entonces ellos contrabandeaban tabaco y lo transportaban por estos pueblos de noche, a que nadie estaba por ahí, la luz no existía, era un candil en cada esquina. Entonces ellos, para que la gente le diera más miedo, cogían y le envolvían la pata a la mula, se le envolvían en la mulera, que era una especie de toalla muy gruesa o poncho, y ellos le envolvían una pata a la mula para que al pasar por el pueblo, que era empedrado, las cerraduras no sonaran a la par. Entonces la gente se echaba la bendición, todo el mundo se santiguaba, el policía del pueblo, que de policía tenía muy poquito a lo que conocemos hoy,
era el primero en esconderse y decían que se leía al mulas con 3 patas y que la arriaba el diablo. Pero en realidad, de verdad, era un atleta que hacía el arriero para poder pasar por el pueblo y pasar inadvertido. Ah, qué bien. Por ejemplo, ese tiene esa explicación. Sí, sí. Bueno, y ese tema de lo del animero, ¿tiene también que ver con esto? El animero tiene que ver con esto. Yo lo conocí directamente en Concordia, allá todavía existe, la señora animera se llama doña Marta, hace el aseo en la administración municipal y hace 20 y tantos años lo hace. Por ahí tengo una filmación, lo hubiera traído para compartirla, de la forma como ella recogía el Padre Nuestro con un cantar muy lúgubre, lleva una campanilla, ella se coloca un hábito como el que ponían ahora años a los muertos, con una capucha, con su hábito, ella tiene todo un ritual para eso, empieza noviembre y sagradamente va al cementerio, dice que a sacar las ánimas, se va, recorre todo el pueblo y regresa a llevarlas allá, y en cada esquina toca la campanilla, pide un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas ánimas del purgatorio. Concordia es un pueblo muy frío, quienes lo conocen saben, y se cubre mucho de neblina en noviembre, que es un mes muy frío. Entonces es verdaderamente espectral uno ver a Marta en medio de esa neblina, a las 12:30 de la noche, una campanada lúgubre y una persona con un lamento gritando en la esquina. Yo el primer año que la vi, le digo que ahí mismo me metí a la cama a rezarle el Padre Nuestro muerto de miedo. Cuando ya la conocí y la traté mucho, me di cuenta pues de cómo lo hacía ella y todo eso. Eso es parte del folclore. Es muy del folclore, nuestro. Entonces, digamos, no hay como una evidencia de que eso sirve para que las ánimas del purgatorio descansen en paz. No, eso es más un folclore. Más folclore. Es más folclore. Claro que la persona que lo hace está convencido de eso y te cuenta una cantidad de historias y a eso le añade otras. Por ejemplo, ella me decía a veces, padre, el año entrante o de aquí a diciembre van a haber 4 muertos por esta calle. Yo lo sentí cuando venía pidiendo los Padres Nuestros. Yo nunca me di cuenta que realmente estuvieran los 4 muertos, pero ella estaba convencida de que era así. Claro, sí. Pero eso es muy del folclore. Bueno, padre, muchos televidentes jóvenes escuchan, como decimos nosotros, lelos, este tipo de historias, pero pueden tener ellos razón en que eso eran historias de hace 30, 50 y más años, pero que hoy ya no hay esas vivencias. Que los espantos le tienen miedo a la luz eléctrica, se dice hoy. O sea, era más común en la época en que no había televisión, no había nada de eso. Pero hoy siguen habiendo personas y relatos muy recientes de personas que dicen haber tenido algún tipo de contacto con seres que ya partieron de esta vida, e incluso con gente joven que cuenta experiencias, como les decía yo ahora, a mí me gusta tertuliar con esto, incluso gente joven, gente intelectual, que dice haber tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Hoy tenemos en el mundo de la parapsicología muchas experiencias actuales de personas que estamos pues en este mundo de la parapsicología tratando de buscar la razón. Muchas de esas cosas tienen que ver con proyecciones de la mente del vidente o con las facultades que todavía no conocemos, porque el cerebro y su funcionamiento es un mundo inexplorado. Así es. Bueno, padre, ya para terminar, desde la parte espiritual y desde la parte católica, digamos, hay como ciertas oraciones para uno poder dormir en paz, cuando tenga este tipo de encuentros, digámoslo así, o de situaciones de inestabilidad. En realidad no. A nivel católico, nuestra fe confiesa que la vida no termina cuando cesa el movimiento del corazón o del cerebro. O sea, nosotros sabemos que existe la vida eterna. Entonces, esa es la fe nuestra. Y pensamos que nuestra vida transcurre en 3 estadios.
en la vida actual que llamamos de peregrinos, en la vida donde uno se purifica, que suele llamarse purgatorio, y en la gloria celestial. Pero en realidad, de verdad, son tres maneras de vivir el amor. Diríamos que en esta vida aprendemos a amar, en lo que llamamos purgatorio, que es un estado y no un lugar ni tiempo, nos purificamos en el amor, y en el cielo gozamos el amor eternamente. La Iglesia enseña que nosotros con nuestras oraciones podemos ayudar a la purificación en el amor, el segundo estadio. Entonces realmente cuando decimos que oramos por los difuntos, estamos orando para que se purifiquen en el amor, que puede ser una cosa para nosotros de un instante, porque salido de este tiempo no tenemos ni espacio ni tiempo, entonces no necesitamos ni lugar ni tiempo. Entonces salimos de eso. Entonces lo que hacemos es orar por nuestros hermanos. Los llamamos difuntos, es una expresión que viene del latín para indicar que están separados, no funtos. ¿Y qué es lo que no está junto? El cuerpo físico y el espíritu. Entonces, el cuerpo físico, dice la Sagrada Escritura, vuelve al polvo de donde salió. Ahí no tenemos nada que ver, no hay nada que hacer, eso vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, el espíritu tiene identidad, el espíritu es consciente, el espíritu sabe quién es y se purifica en el amor y goza de manera personal, individual, de la felicidad de Dios cuando está en el cielo. Eso sería otro buen tema, hablar de qué pasa en el momento de la muerte, qué pasa después de la muerte, qué conocemos. Valdría la pena hablar de Raymond Moody, que habla de ese tema, que ese es otro tema entre mis hobbies, está también ese. Pero aquí sí tengo que hacer diferencia, como sacerdote, tengo que explicar la fe de la Iglesia que se refiere a estos tres últimos momentos, ¿cierto? Bueno, padre, se nos acabó el tiempo, pero entonces usted nos generó esa invitación para ese tema tan importante, tan bueno. Otro día hablamos de la muerte y después de la muerte. Así es. Bueno, padre, ya para terminar, le agradezco que haya atendido nuestra invitación y nos queda debiendo si el Señor sí pagó las misas gregorianas. ¿Sí? ¿Cómo le parece que...? ¿Y sabe qué son las misas gregorianas? Claro, ¿no? claro que sí, claro que sí. Tengo entendido que las pagó. Sí. Porque el bobo con el tesoro se quedó, pero misa no mandó a decir. Así es, así es. Yo creo que don Silvestre las pagó. Tiene que haber sido, sí. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.